del exilio argentino. En primer lugar expondrá Virginia Bonato, de la Universidad Nacional de La Plata. El título de su ponencia es La gloriosa gana la batalla, lealtad republicana e innovación en las colaboraciones de María Teresa León para la revista Saber Vivir, Buenos Aires 1940-1956. En segundo lugar expondrá Federico Funes, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El título de su ponencia es María Teresa León y la doncella guerrera en España republicana. Presento brevemente a Virginia. Virginia Bonato es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente en la Cátedra de Introducción a la Literatura en la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación de la UNLP. En la enseñanza de posgrado es docente en la especialización de Educación en Géneros y Sexualidades de esa misma casa de estudios. Es investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, pertenece al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. En ese centro es subdirectora de la revista Descentrada, revista interdisciplinaria de feminismos y géneros, y codirige conmigo el proyecto de migración, experiencia bélica y exilio, representaciones literarias de y sobre mujeres en contexto de guerra, dictadura y destierro durante el siglo XX. Además, Virginia se desempeña como profesora en el área de didáctica de la literatura, de la lengua y la literatura en un Instituto de Formación Superior Docente. Por su parte, Federico Funes es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Graduado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cursó la maestría en Comunicación y Cultura en la misma casa de estudios, se interesa por investigaciones sobre el exilio español y su vínculo con la Argentina, y particularmente por el estudio de las revistas y publicaciones periódicas que circulaban en la Argentina durante la posguerra española, una de ellas España Republicana, sobre la cual trabajará. Le doy paso entonces a Virginia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir unas imágenes y texto en PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, mi ponencia se titula La gloriosa gana la batalla, lealtad republicana e innovación en las colaboraciones de María Teresa León para la revista Saber Vivir, que se publicó en Buenos Aires entre 1940 y 1956. Bueno, María Teresa León estuvo más de 20 años exiliada en Argentina, y durante ese periodo mantuvo una actividad muy prolífica en el mundo editorial y en los medios de comunicación. La originalidad de su obra y de sus aportes al campo cultural argentino está siendo cada vez más reconocida, pero aún quedan muchas zonas sin explorar, una de las cuales intento presentar y describir en esta ponencia. Se trata de sus colaboraciones en la revista ilustrada Saber Vivir, que se editó en Buenos Aires entre agosto de 1940 y noviembre de 1956, y donde León publicaría 17 colaboraciones de naturaleza variada: ensayos sobre arte y literatura, fragmentos de textos literarios en elaboración y estampas culturales o costumbristas sobre la vida española. La revista fue creada por el diplomático y gourmet chileno José Izaguirre y funcionó durante los primeros 6 números bajo la dirección del escritor gallego Álvaro de las Casas, fundador de la editorial MC, y luego bajo la dirección del editor y artista catalán Joan Merlí. Saber Vivir ingresó al creciente escenario de la industria cultural argentina de los años 40 con la misión de orientar el buen gusto del público lector y con la pretensión de difundir criterios de distinción ligados al arte, la literatura, la arquitectura, la vestimenta y la alimentación. Si bien contaba con la colaboración de importantes figuras del exilio republicano y circulaba en un medio marcadamente antifascista, la revista respondía a la premisa de omitir o de evitar la difusión de ideas políticas o de posiciones abiertamente ideológicas. En este contexto, las contribuciones de María Teresa León adquieren un interés singular. Me interesa rastrear cómo se reconfigura el proyecto creador en el proceso del destierro y analizar los modos en que en ese devenir se sostienen las líneas fundamentales del proyecto intelectual humanista que en los años de la Guerra Civil Española nucleó a los miembros de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Recordemos que León había sido secretaria de esta asociación, que había fundado la revista El Mono Azul y que también había llevado a cabo una intensa labor a cargo de la política teatral republicana.
Me propongo leer la sustitución de la política por lo político y describir cómo la autora logra, por medio de la actividad filológica y literaria, de la crítica de arte y de la estampa costumbrista, contribuir de manera solapada a compensar de algún modo el daño infligido al proceso de emancipación aniquilado por la derrota republicana. Este proceso se acompaña de un posicionamiento particular en el sistema representacional y cultural, al cual califico de femenino. El exilio de la pareja Alberti León había sido anunciado en los medios locales, y porque eran una figura, ambos eran figuras muy conocidas en Argentina, en Chile, en Uruguay, y de hecho la intelectualidad local les procuró facilidades habitacionales y materiales. Con todo, las penurias de los primeros años en este país los llevó a la búsqueda de distintas fuentes de ingresos en medios editoriales y de comunicación. Así, León pondría su admirable oratoria al servicio de la programación de radios de amplia difusión como El Mundo, Splendid y Belgrano. También sería bien conocida gracias a su columna semanal en la revista femenina Mucho Gusto y, bueno, como parte de esa labor para salir a flote, ¿no? Están las colaboraciones en Saber Vivir. En lo que atañe a estas colaboraciones y a las restricciones político-ideológicas que comenté, estos textos permiten observar cómo la inserción en un nuevo medio, con sus demandas perentorias, organiza nuevas apuestas temáticas y nuevos acomodamientos en una escritura de circunstancias que, contrariamente a la práctica literaria y periodística de los años de la Guerra Civil, debe prescindir de las circunstancias. María Teresa León resuelve ese pasaje por medio de distintas estrategias discursivas y retóricas, también temáticas, que permiten que la acción política resista el silencio convenido. Para hablar de la distinción entre la política y lo político, parto de la tripartición conceptual que elabora Jacques Rancière, cuando teoriza sobre la relación entre estos conceptos y el concepto de policía. En primer lugar, Rancière distingue los actos de gobierno que reposan en la distribución jerárquica de posiciones y de funciones y que denomina como la policía. La política, por su parte, atañe a las interacciones en pos de la preservación de la igualdad. Por último, lo político se pone en juego cuando el gobierno daña a la política o a ese presupuesto de igualdad del cual se ocupa la política. En sus interpelaciones, lo político formula preguntas que resultan inesperadas y que no son más que procesos de subjetivación. Una pregunta típica de lo político sería: las mujeres también somos hombres, somos personas, ¿no? Estos aparecen como procesos de desidentificación o de desclasificación y portan por ello la carga de lo nuevo, lo ininteligible, lo escandaloso. Estas nociones me ayudan a comprender las transformaciones retóricas de la causa política republicana en el escenario del destierro y su particular conjugación con la mirada femenina. Comentaré a continuación 3 posibles entradas para este proceso: la lealtad a la causa republicana, el etos nostálgico del exilio y cierto posicionamiento femenino respecto de la intertextualidad cultural. La primera parte, yo comparto algunos extractos, hay subrayados que pueden leer solamente las partes subrayadas a medida que yo voy comentando. El humanismo intelectual español del 36 aglutinó la labor de propaganda en torno a una serie de ideologemas fundamentales: defensa de la cultura y de la libertad, preservación de la tradición y del patrimonio artísticos españoles, exaltación de los valores del pueblo y de la solidaridad internacional. En el exilio, el imperativo de lealtad republicana prevalece no solo como marca personal y de una poética, sino como emblema de grupo en el campo literario, intelectual y editorial que se configuró en el país de acogida. Particularmente en Argentina, como señala Fernando Larraz, la cultura del exilio republicano estrechó filas en torno a la idea de resistencia cultural y a la fidelidad respecto de un modelo de cultura española que había que defender ante la imagen de la Nueva España, de inspiración falangista y nacional católica, que contaba con poderosos órganos de difusión en Buenos Aires.
Es así como editoriales de origen local o de impulsores españoles como Losada, MC o Sudamericana, con amplias simpatías republicanas, o revistas y periódicos culturales como España Republicana, El Correo de Asturias, Pensamiento Español o Cabalgata, se dieron de modo parcial o pleno a la tarea de formación y visibilización de un movimiento editorial que en partes iguales sostenía y orientaba la penosa tarea de las y los exiliados en acomodarse a la nueva realidad y mantenía viva la proclama cultural antifascista que se apoyaba en la lectura como única vía de supervivencia luego de la derrota militar. María Teresa León fue un agente muy activo dentro de este escenario y los esfuerzos por sostener el imperativo de lealtad pueden leerse, por ejemplo, en sus colaboraciones en España Republicana y en la ficción literaria que publicara en Buenos Aires. La primera colaboración de la autora en Saber Vivir aparece en agosto de 1941 y se titula Entre Ave y Eva, cántiga de Alfonso el Sabio. Mediante una prosa sumamente elaborada, León evoca recuerdos de su infancia en torno al monasterio de las Huelgas, en Burgos, donde está enterrado Alfonso el Sabio, y alude a una controversia que por esos años acuciaba a las monjas que habitaban el convento, la orden de bajar un poco la toca y de recortar la servidumbre. Esa anécdota da lugar a un análisis muy sugerente acerca de las raíces populares y profanas de la obra del Rey Sabio y puntualmente de la cantiga 55, comúnmente conocida como Entre Ave y Eva, en la que el poeta trabaja sobre la paronomasia anagramática que opone dos modelos de mujer, la Virgen María y la pecaminosa Eva, que además es una paronomasia, un motivo muy frecuente en el medioevo porque también tenía un carácter disciplinario, ¿no? Eva sería la mujer pública, la prostituta, y María sería la dama, o representaría a la dama. María Teresa León tenía un fuerte apego hacia los motivos medievales que aparecen en sus escritos desplegados en contextos novedosos y adquiriendo nuevos sentidos. En este caso, la recuperación de la forma ave-eva supone una serie de reapropiaciones políticas en términos de política republicana y de política sexual que no están abiertamente expresadas, sino que como efectos del barroquismo de la prosa de León conforman pliegues de sentido muy sugerentes. Habría entonces dos vías para la oposición mencionada. En una de ellas, apenas esbozada, León resitúa a la pobre desterrada Eva, figura que inicia la iconografía, como dije, de la mujer y de la prostituta, en oposición a la dama, la resitúa diciendo de ella que su inclusión en la tradición poética de los milagros de la Virgen implicó al menos el beneficio de aparecer entre las consideraciones sociales de la Edad Media. Indirectamente, la autora establece un guiño con los sujetos relegados, aquellos que habitan las zonas bajas de la cultura, cuestión que hace juego con la centralidad de lo popular en la poética republicana, y adicionalmente con cierta consideración hacia lo femenino que no podemos calificar de feminista, pero que sí se despega de la retórica de sus compañeros de lucha y de exilio. La otra vía que León abre para el juego Ave-Eva tiene al final de la colaboración un mensaje político muy evidente. Utilizando el adjetivo gloriosa que Alfonso el Sabio usara para la Virgen, la autora procura un desvío semántico muy claro, al menos para quien conociera la historia de España. Así se llamó a la Revolución de Septiembre de 1868, que destituyó a la reina Isabel II e instauró la Primera República. La colaboración termina con estas palabras que vale la pena referir, dada la riqueza semántica que portan. Dice: en ese incierto amanecer histórico del siglo XIII se discuten los merecimientos del amor profano y divino, pero lo divino se mezcla a lo profano, sencillamente como el pan triguero que sirve para la misteriosa transubstanciación y para adormecer la entraña avivada por el hambre. Entre Ave y Eva, la gloriosa gana la batalla. La tonada o estribillo nos lo repite con insistencia. Estos pliegues plurisemánticos se formarán también en otras de las colaboraciones en Saber Vivir. En un relato bastante oscuro y difícil de decodificar, publicado un año después y titulado Cándida Sil, despiértate, la autora introduce la consigna emblemática "no pasarán" en un contexto que nada tiene de bélico. El lema internacional antifascista se inserta entre cadenas verbales cuyo sentido remite a las evocaciones de la infancia por parte de una anciana y del miedo que sentía durante las noches de lluvia cuando los varones de la familia le asignaban la tarea de atravesar la casa a oscuras para quitar el cerrojo a una puerta.
el texto pondera también un ideologema presente en los escritos de la autora en torno a la guerra civil y en general muy prolífico en la literatura de propaganda de esos años. Me refiero a la valentía de las mujeres, que se mide en condición de igualdad respecto de los atributos del varón. Dice: y valiente como todos los héroes, temblando como todos los hombres, alcanzaba el extremo de la tragedia humana. Voy a la segunda parte, tradición y política para un etos nostálgico. Ahora voy a trabajar más la nostalgia. Hace algunos años, Gustavo Geirola afirmaba que el cambio de escenario vital, político y creativo que supuso el exilio republicano transformó en nostalgia el contenidismo y la referencialidad histórica de la poesía de escritores españoles. La nueva función de la poesía del exilio sería, para este autor, mantener viva la palabra, es decir, sostener una larga insistencia en la función fática del lenguaje, no dejar de hablar, no morirse, seguir enganchado a la lengua, seguir ligado a la tierra natal. Esas son palabras de Geirola. Es claro que España adquiere una significación mítica en algunas de las colaboraciones de María Teresa León. A tono con la misión de entretenimiento y de educación del ocio que se proponía la revista, las estampas culturales y costumbristas debían haber sido encargos puntuales hechos a la autora, que los cumplió con soltura y con algunas licencias que podríamos caracterizar como políticas. El etos nostálgico se apodera de las columnas en las que León describe fiestas populares como la Navidad, la fiesta de toros o prácticas tradicionales como el hilado, o en momentos en que reproduce canciones, juegos infantiles y refranes. También aparece en columnas donde habla de la pintura de Goya, del Greco o de la vida de Gustavo Adolfo Bécquer. En estos casos, la idea de lo español se articula con una ética de lo popular que fue constitutiva, como dije, de la poética republicana y que se sostenía también en el ámbito antifascista internacional. La continuidad entre estas preocupaciones y ciertos asuntos elegidos para ilustrar al lectorado de saber vivir se hace evidente, por ejemplo, en una colaboración en la cual la autora diserta sobre la pintura española y puntualmente sobre Goya. La premisa inicial de esta colaboración, que se llama Pintura para el Diente, es demostrar que la pintura española no suele representar ni desnudos ni alimentos en abundancia. Desde allí la autora consigue llegar a un punto históricamente sensible, el hambre del pueblo español. La sucesión de ideas desemboca en la pintura de Francisco de Goya, a quien León reivindica como el primer pintor en cuya obra irrumpe total el pueblo. Y dice: el pueblo baila, ríe, sufre, se desespera, canta y lo martirizan o lo fusilan, lo condenan, lo divierten o lo engañan. El curso de la argumentación deja a un lado las ideas iniciales, hablar de los desnudos y de la comida. Dado que esto desconcierta un poco, ya que si se trata de la representación pictórica de lo sensual, Goya podría haber funcionado como un ejemplo paradigmático. En todo caso, queda claro que el peso de un motivo como el del hambre y el sometimiento despótico empuja para este reacomodamiento retórico. Veamos otro caso. En diciembre de 1943, María Teresa León firmaba un artículo nostálgico y costumbrista sobre las vivencias en Madrid durante los días previos a la Navidad. Habla de villancicos, de nacimientos, golosinas, la feria de la Plaza de Santa Cruz, con una mirada de añoranza de quien recuerda su infancia en un país extranjero y reconstruye en ese recuerdo un escenario liquidado por la guerra. O sea, no habla de la guerra, sino que habla del pasado. Las líneas finales remiten claramente al etos nostálgico que Geirola señalara para la literatura del exilio republicano y se articulan con una proclama por la paz que se refieren ahora a otra guerra y que eclipsan la retórica costumbrista y desplazan esa función fática hacia una referencialidad ineludible. Hogar, perdido hogar, miles de seres suspenderán en la noche militar de Europa su aliento. ¿Cuándo la libertad angélica podría volver a suspenderse de los cielos? ¿Cuándo la paz para los hombres? El último apartado, la pobre desterrada Eva. Uno de los riesgos de la crítica feminista, cuando se orienta hacia escritoras del pasado que no se declararon abiertamente feministas o que no se alinearon con causas visiblemente reivindicativas,
Uno de los riesgos, entonces, es el de caer en lecturas tautológicas, reduccionistas, o forzar el material para extraer sentidos que se corresponden con marcos epistemológicos y conceptuales contemporáneos. La obra de León, puntualmente su lugar como escritora y su mirada literaria hacia las mujeres, constituye un espacio muy productivo para ensayar una práctica crítica atenta no solamente al objeto de análisis, sino también a la propia mirada investigadora. Se trata de orientar, en este caso, la lectura hacia los pliegues, los indicios de una doble voz, de cierta incomodidad con la tradición cultural heredada, pero que no llega a ser reclamo u oposición abiertos. Elaine Showalter se refería en los años 80 al carácter bitextual de la escritura de mujeres, en diálogo simultáneo con la tradición masculina y femenina. La escritura siempre se ubica dentro de los marcos de la cultura dominante y masculina, pero despliega un discurso a doble voz que encarna además la tradición y la voz enmudecidas. Considero que este tipo de enfoque sigue siendo muy productivo para leer ciertas transgresiones y desvíos presentes en algunas de las operaciones retóricas y semánticas de la escritura de León, que reubican lo femenino en un lugar impensado. La cita que abre este apartado, extraída de la primera colaboración que ya comenté, constituye un buen ejemplo de lo mencionado y además una puerta de entrada hacia otras mujeres, también terrenales, a veces inesperadas, que circularán sin demasiado ruido por las colaboraciones de Saber Vivir. En un texto titulado Y mujer que sepa hilar, León recupera la actividad invisible del hilado y traza un mapa de los tejidos tradicionales españoles. Luego de aludir a las vestimentas para las bodas, la autora hace un desvío hacia la condición existencial de las mujeres casadas, que se inicia precisamente una vez que los trajes han sido ya lucidos. De este modo, recupera el enunciado borrado de la primera parte del título, que sería Toma casa con hogar y mujer que sepa hilar, pero borra entonces recupera ese enunciado que está borrado, pero desde el punto de vista del objeto, es decir, de la mujer desposada, y no ya del sujeto masculino, que se configura como enunciador y destinatario de la sabiduría popular. Dice León, con palabras que describen incomodando, una situación consabida. Después de esto, comenzaba la vida. Enseguida acude a un motivo medieval que había sido en otras ocasiones reelaborados para fines literarios y políticos, el de la doncella guerrera. Una vez más, relee la condición femenina, posicionándose de un modo inesperado respecto de la intertextualidad cultural, de la cual extrae tradiciones con sentidos sólidamente cifrados. En la cita que tienen a continuación, puede verse la alteración semántica que efectúa para el término hogar, que pasa ahora a significar el refugio entre mujeres ante las adversidades de la vida material y marital, y que entra en diálogo intertextual con el famoso romance medieval, ¿no? La doncella guerrera del romance castellano se va a la guerra y vuelve presurosa a sentarse junto a su calorcillo cuando el amor la acucia. Ábreme las puertas, madre, que traigo ganas de hilar. Es una cita del romance. Es que necesita ceñirse la sien de olvidos y que no la distraigan, naufragada toda íntima en el juego balanceado de la aguja, la rueda, la lanzadera. Bueno, ya sé que me estoy extendiendo un poco. El último ejemplo que quería comentar es el contraste entre la ilustración de ese cuento que ya mencioné hace un ratito, Cándida Ciel, despiértate. La ilustración, representa un cuerpo femenino, está hecha por el acuarelista español Ramón Pontones. Es una mujer parada frente a un hacha, cubierta por un vestido corto y mojado. La tela se adhiere a la silueta y permite ver de perfil el pecho y el pezón derechos. La figura es acechada por un árbol con forma de cuerpo o fantasma decapitado. Y esta representación, la representación pictórica, se mantiene dentro de un orden conceptual y culturalmente controlado. En cambio, el texto de la colaboración escapa sistemáticamente a cualquier tipo de control representacional, básicamente por tratarse de una escritura que se emplaza desde el punto de vista de una subjetividad femenina desbordada y caótica. De esta manera yo opongo dos sistemas semióticos,
tal como lo propone Nelly Richard, que habla de una fuerza semiótica masculina, racionalizante, conceptualizante, que preserva la institución sígnica, y una fuerza semiótica pulsional, femenina, para la escritura que ella denomina como femenina, que desestructura y reestructuran los códigos narrativos y que desfigura los mecanismos de verosimilitud y de personificación estabilizados por la tradición literaria. O sea, habría un contraste entre ese dibujo que ya tiene como algo de provocativo, ¿no? Al mostrar el cuerpo femenino de esa manera, y el texto en el cual el cuerpo femenino aparece de una forma totalmente inesperada. Dice la autora: iba colmada de miedo como una taza desbordada de espuma. Algún hilillo de agua humedecíale los muslos. O sea, va un poco más María Teresa León al mostrar el cuerpo de la mujer. Bueno, voy a cerrar acá, creo que quedó claro el análisis de los ejemplos. No me quiero extender más, luego seguiremos con el intercambio. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Virginia, y para darle continuidad a esta mesa que tiene muchísima cohesión también, invitamos a Federico Funes a que se acerque para leer su ponencia, y bueno, yo te dejo aquí el lugar. A todos y todas. ¿Ahí se escucha? Bien, bueno, mi ponencia se titula María Teresa León y la doncella guerrera en la publicación España Republicana. La participación femenina durante la Guerra Civil Española ha sido objeto de estudio de las investigaciones que, a partir de diferentes perspectivas analíticas, se proponen releer los hechos históricos desde una mirada que puede considerarse periférica. Esto habilitó a ampliar los estudios de género y registrar los modos en los que la mujer formó parte de la historia española. En este trabajo procuraremos dar cuenta de determinadas representaciones literarias sobre mujeres en contextos de desplazamientos causados por la Guerra Civil Española y que volvieron a circular en la prensa republicana de la Argentina durante la inmediata posguerra. Al respecto, y siguiendo a Virginia Bonato, nos interesa reconocer la manera en que la literatura devela las disputas en torno al lugar adquirido por la mujer republicana en los años de guerra. Puntualmente analizaremos el romance popular de la doncella guerrera, recogido nuevamente por León en 1941 por la escritora, actriz, traductora, en fin, por la prolífica y multifacética María Teresa León, en el periódico España Republicana, el órgano de prensa del Centro Republicano Español de Buenos Aires. Esta figuración, traída por León desde el exilio y en un periódico de carácter republicano, nos permitirá problematizar el rol que había tenido la mujer durante la guerra y también en su lucha por pertenecer a la historia de España. En marzo de 1940, María Teresa León llegó exiliada a Argentina y allí publicó libros y artículos en revistas y periódicos en los que visibilizó la experiencia de las mujeres durante la República y la Guerra Civil. Consideramos que los escritos de prensa no pueden pensarse por fuera de la materialidad que les da existencia, y en este punto nos interesa recalcar la importancia que supone estudiar la circulación de las textualidades, desde disciplinas no estrictamente asociadas a los estudios literarios. Además, el caso de María Teresa León se presenta como interesante debido a que admite a reconocer algunos contrapuntos con relación al rol que adquiría la mujer en la sociedad. Por un lado, describiremos la manera en que la autora resignificó el sintagma de tradición popular y logró contar, desde lo literario, algunos episodios de la Guerra Civil desde una perspectiva de género. Asimismo, veremos que León construyó otras figuras para hablar de las milicianas republicanas, además de la doncella guerrera, y que le permitieron problematizar sobre los roles de género asignados tradicionalmente. Con respecto a las perspectivas bibliográficas, nos interesa destacar los trabajos de Mérinage, que reinterpretó la dinámica histórica y la analizó en clave femenina. En tanto, la violencia sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil Española también fue objeto de estudio. Por su parte, entre las investigaciones que indagaron el motivo de la doncella guerrera y que permiten realizar
una lectura de esta apropiación y actualización, remarcamos las de Virginia Bonato, por ejemplo, en representaciones de milicianas en Rosario Dinamitera de Miguel Hernández y en Contraviento y Marea de María Teresa León, Bajo el mito y la sospecha, publicado en 2019 en la revista Clepsidra, revista del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Bonato analizó las disputas que aparecen en los procesos de construcción de la figura de la miliciana. Estudió, tomando como ejemplo estos dos textos, los modos en los que la literatura permite articular la realidad histórica con la construcción narrativa. Por último, diferentes autoras vincularon literatura y memoria en la Guerra Civil y el franquismo a partir del análisis de experiencias de mujeres españolas, entre ellas Mariela Sánchez, en torno a diálogos transhemisféricos entre España y la Argentina en la línea de desplazamientos forzosos, y Diane Wright, que problematizó las representaciones de la mujer en los romances populares. El mito de la doncella guerrera apareció en las novelas de caballería de la literatura popular en castellano y su actualización circuló en los romances durante la Segunda República y la Guerra Civil Española. Estas nuevas variaciones se presentaron como una oportunidad para poner en escena una demanda histórica para las mujeres, que era su posición en la sociedad moderna y particularmente durante la Guerra Civil. En este sentido, y cito a Wright, el género romantístico opera como lugar de encuentro de lo oral y lo escrito, lo popular y lo literario, al rescatar del olvido el papel vital de la mujer en todos los frentes de la guerra. Fin de cita. A diferencia del relato principal, León puso en juego esta figura para hablarle a diferentes tipos de mujeres, no solo a la que salió a combatir, sino también a quienes colaboraron desde diferentes roles y situaciones. E incluso se refirió a las mujeres que no lograron romper con las posiciones históricamente asignadas y se quedaron en los hogares a la espera de que regresaran los hombres de la guerra. La autora divulgó inicialmente este relato en noviembre de 1936, durante las Semanas de la Defensa Republicana en Madrid, ante la invasión enemiga, y el texto luego se publicó en la revista El Mono Azul bajo el título A las mujeres españolas, información obtenida de Bárbara Greco, la revista vinculada a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Además, fue incluido en Crónica General de la Guerra Civil Española, el libro de la Alianza, que fue editado por María Teresa León en 1937, información obtenida de Virginia Bonato. El romance de la doncella guerrera reapareció en la publicación periódica España Republicana en la edición del 8 de noviembre de 1941, a 5 años de su divulgación original, y en el número extraordinario que se editaba por el aniversario de la defensa de Madrid, la batalla que simboliza la resistencia del pueblo republicano. España Republicana era el órgano de prensa del Centro Republicano Español de Buenos Aires y funcionó por suscripción desde 1918 y hasta comienzos de los años 80. Durante 1941, el periódico atraía a un lector asociado a la colectividad hispánica en general y se formaban lazos de solidaridad entre compatriotas. Se publicaban las novedades de la península y se promovía una red solidaria en la Argentina, lo que permite considerar al medio de comunicación como un proyecto periodístico de carácter transhemisférico. Sánchez 2020. Además, es interesante advertir que el registro literario también apareció en el medio español para referirse a la tragedia, como sucede con esta figuración y con algunas más. Por ejemplo, Rafael Alberti publicó varios artículos en donde hizo referencia al español errante, una suerte de resignificación del sintagma del judío errante para hacer mención al exiliado que deambula por el mundo sin un lugar fijo de residencia. Como decíamos anteriormente, María Teresa León consideró necesario recuperar desde el exilio este relato literario asociado a un momento histórico específico, la defensa republicana en Madrid, para señalar nuevamente el protagonismo que había adquirido la presencia femenina en los episodios de la guerra y desde diferentes posiciones. Por un lado, destacó a las mujeres que salieron a combatir al enemigo a la par de sus compañeros hombres y lograron romper con los mandatos asignados. Sin embargo, se observa que los esquemas de género continuaron operando también en estos casos, ya que las mujeres que se unieron a los batallones debieron demostrar atributos históricamente asociados a los hombres, como la virilidad o la masculinidad. Como describió León en este artículo, se trataba, y cito, de varoniles doncellas guerreras. No sabe nada, solo atiende al deber de la guerra, no quiere oír nada, solo conoce la urgencia de demostrar virilidad y nuestra doncella de romance deja atrás su aldea, atraviesa el puente que la separa del campo y se pone al servicio de la guerra. Fin de cita.
En la versión tradicional, el padre de la joven le sugirió no ir a la guerra por ser un lugar inapropiado para las mujeres, y le contaba que el armamento que debían utilizar las guerreras no estaba preparado para ellas, ya que el traje les comprimía los pechos. En este escrito, León recogió esa imagen cultural para contar que la mujer española rompió con el mito y salió a luchar, y cito, ahora, en este 1936, en esta defensa de Madrid, apretando sus pechos contra su corazón, fin de cita. Y se refiere tanto a las mujeres en la trinchera como en la retaguardia. Asimismo, fue interpelando a diferentes mujeres que merecían un lugar en la historia de España. Se dirigió a las valientes enfermeras de los hospitales que cuidaron a los enfermos y a los heridos que llegaban de las batallas y no obtuvieron el reconocimiento necesario. En ese sentido, se preocupó especialmente por reconocer a la mujer popular, aquella que históricamente había sido relegada de pertenecer a la historia de su país y a la cual el protagonismo que había adquirido durante la guerra se presentaba como oportunidad de revalorización. Y cito, la mujer popular se ha levantado sobre nuestros campos rotos con el prestigio de su derecho a intervenir en la historia de España. Fin de cita. Entre otras mujeres del pueblo les habló a las enfermeras, pero también a quienes se ocuparon de las tareas domésticas y de cuidado, como las mujeres que enhebraron agujas, las que cuidaron a los animales en el campo, quienes recogieron las cosechas y sobre todo a las que murieron en las batallas. En efecto, se proponía hablarles, y cito, a todas las que fueron hermanas en los días grises. Por su parte, interpeló a las novias, amantes, hermanas y madres de combatientes que desde sus hogares aguardaban en soledad. Esta configuración de la mujer que espera se diferencia de la doncella guerrera del relato original, ya que su resistencia se ubica en la esfera privada. En este sentido, León le adscribe un valor fundamental a la espera para el aporte de la causa republicana, y cito, todas las mujeres españolas esperamos con el corazón en suspenso, conteniendo las gotas de nuestra sangre para poder recibir al que vuelve. Fin de cita. Asimismo, esta figura también se pone en tensión con lo que Mary Nash denominó ángel del hogar, la mujer hogareña tradicional como sostén de la familia. En este caso, para León, la mujer que espera resiste al fascismo desde el hogar y, de acuerdo con Bonato, esta contrafigura define los nuevos rasgos de una nueva identidad femenina. Los sucesos de la batalla de Madrid se le entremezclaron a María Teresa León con recuerdos a los años en los que estudió de niña en el Colegio del Sagrado Corazón. En ese tiempo, las alumnas del establecimiento cristiano realizaban actos de caridad para proteger a las mujeres humildes y les enseñaban a coser o les donaban ropa vieja y comida. León apeló a esta reminiscencia para que no quede en el olvido y recordar, y cito, que la memoria de las antiguas niñas pobres es la que hoy sirve para llenar el heroísmo a las calles de Madrid. Fin de cita. Asimismo, aprovechó la añoranza de su pasado en el colegio religioso para dirigirse a sus antiguas compañeras de escuela, que durante la guerra se encontraban en Burgos, Salamanca o Sevilla, zonas ocupadas por el ejército sublevado durante la guerra. Para León eran las mujeres del otro campo, del bando de enfrente, que habían apoyado a los militares sublevados que traicionaron a la nación, a diferencia de aquellas niñas que recibían la asistencia. Y cito, sabed que la historia la están haciendo hoy vuestras antiguas protegidas. Fin de cita. En contraposición a estas mujeres, remarcó a quienes desde otras partes del país defendieron la democracia, como la mujer de Madrid, de Barcelona o de las zonas levantinas de Valencia y Murcia. Por último, es importante mencionar que María Teresa León divulgó otros artículos en España republicana para referirse al papel de la mujer en su lucha por formar parte de la historia de España. Por ejemplo, en octubre de 1941 volvió a publicar El Teniente José y relató la historia de Josefa, una modista que sin ideas políticas previas se unió a las milicias populares y rompió nuevamente con los valores de afecto y belleza asignados a lo femenino. Y cito, yo las he visto, a veces no eran ni jóvenes ni bonitas como quería la leyenda. Incluso también desde el título ya polemiza, ¿no? Poniendo el significado de Teniente José, haciendo alusión al hombre. En efecto, a través de estas construcciones literarias, María Teresa León reclamó un lugar en la historia para las diferentes mujeres que demostraron valentía y que fueron protagonistas de la historia de España. Finalmente, para destacar el caso de María Teresa León en España republicana, nos interesa presentar de manera general el rol que adquiría la mujer en el periódico. En varias de las ediciones de los años de posguerra se subraya la labor de la Comisión Femenina del Centro Republicano Español de Buenos Aires por la organización de peñas, festivales y otras celebraciones con el propósito
propósito de reunir fondos para ayuda de los refugiados españoles. En general se las referenciaba como las señoras de, o en algunos casos se les asignaba el adjetivo de simpáticas damas, y prácticamente no estaban asociadas a tareas intelectuales. Sin embargo, es importante mencionar que el periódico también promovió las discusiones sobre el rol de la mujer en la sociedad moderna y su emancipación. Por ejemplo, encontramos menciones a las conferencias realizadas en el Ateneo Luis Bello de Rosario sobre la literatura femenina en el marco del ciclo Rosario 1941, donde se problematizaron obras literarias de mujeres argentinas, entre otras de Alfonsina Storni o Emilia Bertolé. Algunas conclusiones preliminares. En este escrito nos propusimos contribuir al análisis de la participación femenina durante la Guerra Civil Española, tomando como objeto de estudio un caso que circuló en un periódico republicano. En efecto, analizamos determinadas construcciones literarias que María Teresa León divulgó en la publicación periódica España Republicana, como La doncella guerrera y de manera general otras como El teniente José. La literatura se presenta como el lugar donde convergen, además del propio discurso narrativo, significantes históricos y personales, y esto habilita a releer los procesos de la historia. La actualización de La doncella guerrera le permitió a León contar el protagonismo que había adquirido la presencia femenina en los episodios de la guerra desde diferentes roles y situaciones. La autora valoró a la mujer que salió a luchar y también a quienes sostuvieron las tareas de cuidado, a ayudar en los hospitales, en el campo y en las zonas de guerra. Incluso le adquirió un lugar importante a la mujer que espera, en contraposición a la figura femenina tradicional del siglo XX, lo que permite advertir una nueva construcción identitaria. Por último, nos pareció importante mencionar el rol que adquirió la mujer en el periódico durante esos años y reconocimos que estuvo en sintonía con el lugar que ocupaba la mujer moderna a mediados del siglo XX. Sin embargo, también observamos algunas discusiones sobre género y entre las pocas menciones a mujeres intelectuales se ubica el contracaso de María Teresa León. Gracias. Sí, quédate por acá. Gracias a ambos expositores. Perdón, vuelvo a ir al largo, ¿sí? Sí, probablemente vos, Virginia, tengas como preguntas para el diálogo, pero primero quería preguntar si, bueno, hay alguna intervención aquí en la sala presencialmente, o si vos, no sé, Virginia, has recibido algo a través del canal de YouTube. Preguntas no. Bueno, en principio yo les hago una pregunta a ambos y en todo caso después dialogan o se preguntan también mutuamente. Por un lado, una mínima puntualización antes de olvidarme, Federico, cuando por ahí fue medio rápido, no es que haya sido incorrecto, pero cuando te referiste a Mary Nash y el concepto de ángel del hogar, por ahí escuché medio rápido, pero no es que lo haya acuñado ella, o sea, viene de más atrás, incluso de otras latitudes, como para tener en cuenta que hay toda una tradición, ¿no?, de ese concepto de ángel del hogar. Y una pregunta para ambos: surgieron conceptos como hermandad y protección, y les quería preguntar cómo perciben ese lugar de construcción y de dar la voz y de dar el protagonismo a otras mujeres en roles muy divergentes en estas textualidades de María Teresa León. ¿Cómo lo perciben? Si como algo desde arriba de una construcción intelectual, o si esa hermandad se va dando en un plano justamente de diálogo más a la par, a través de, por ejemplo, las metáforas como la costura, si hay como una imbricación que no sea una construcción desde el lugar de la voz intelectual, de la voz autorizada, y si perciben que lo construye, cómo lo construyen estas textualidades, esa hermandad, esa sororidad, diríamos también, ¿no?, en relación con los personajes, etcétera. Con sí. Quien quiera comenzar. Bueno, sí, creo que, bueno, por un lado la figura de María Teresa León está, creo, ahí se escucha así, creo que está directamente asociada a la idea de la intelectualidad, ¿no? Mismo ella no creo que podría considerarse como una mujer popular, ¿no? También por su formación y por su historia familiar.
de todas maneras creo que es interesante cómo ella va construyendo o cómo va apelando, ¿no?, a diferentes tipos de mujeres, como para también creo que forjar ahí una identificación. Creo que ahí un poco me parece que el diálogo que intenta realizar María Teresa León es apelar, ¿no?, a los diferentes tipos de mujeres, y quizás con esta idea de poder ubicarla en un lugar, no solo en el contexto de la guerra civil, que es un poco lo que yo estuve analizando en este texto, sino también en la historia de España, ¿no? Creo que es una discusión que podría llevar también a pensarlo desde ese lado. Bueno, sí. Atendiendo a tu pregunta, Mariela, me quedé pensando, ¿no? María Teresa León responde. Bueno, es una figura bastante compleja, porque es el lugar de mujer que está como a dos aguas, ¿no? Como a doble, esa idea de una escritura y una enunciación a doble voz nos obliga a no cerrar en ninguna interpretación o en ninguna categoría. Es una intelectual orgánica muy que responde al modelo gramsciano, ¿no?, del intelectual. Pero no deja de estar esta identificación con lo femenino, con lo cotidiano de lo femenino, que la expulsa del espacio intelectual y público, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, bueno, en nuestro hogar de cada día apareció un poco este doble espacio. Yo estaba pensando, cuando te escuchaba, que mencionaste también el relato del Teniente José. El relato del Teniente José aparece un poco antes de La doncella guerrera. La doncella guerrera fue, en una primera instancia, una comunicación radial de María Teresa León, que creo que de noviembre o de diciembre del 36. Y el Teniente José lo publica en El Mono Azul un poco antes. En el Teniente José, la protagonista, Josefa, es casi un relato de iniciación, ¿no? No entiende nada, no sabe lo que es la guerra, no sabe por qué su marido se fue al frente, pero cuando va a llevarle la comida, recibe como el impacto de lo que está ocurriendo, los gritos en la calle, y pide un fusil y se convierte en miliciana. El marido muere y ella se convierte en teniente. Y aparece esta idea de apretar los pechos, ¿no? Está lo femenino transformado en la mujer miliciana que no está en la casa, dejó la casa. Y que esto responde a esas consignas que se hacían desde todos los partidos y todas las posiciones políticas antifascistas en relación con las milicianas, ¿no? Los carteles que interpelaban a la población a través de figuras de mujeres. En La doncella guerrera ella empieza por esa figura de la doncella guerrera es la mujer que está en los frentes, pero después se queda y le da mucha más preferencia a la mujer que está esperando en el hogar. ¿Por qué? Porque la República necesitaba a las mujeres en el hogar y en el trabajo, ya no en los frentes. Y eso responde, o sea, ella está ahí trabajando como intelectual orgánico, es decir, está transformando en motivo literario, recuperando motivos de la tradición literaria, La doncella guerrera, ¿no? Pero en función de la inmediatez política, de una forma que es maravillosa porque tiene una plasticidad y a mí me encanta, pero bueno, por ahí quizás se responde un poco. Ella está respondiendo a esa idea de que ella tiene un rol casi de transmisión de una ideología y de ser parte de un proyecto político que la incluye, ¿no? Y bueno. Muchas gracias. Paso a comentar porque con el Teniente José y diferentes materializaciones, hay un trabajo reciente también de Federico en Diablo Texto Digital de la Universidad de Valencia. En esa publicación también has abordado otras materialidades, por ejemplo, más en detalle el Teniente José de María Teresa León. Y bueno, hay alguna
otra pregunta en la sala? O no sé, si ustedes, hay por ahí tiempito, estamos ya un poco sobre la hora para la siguiente mesa, pero si querían preguntarse o comentarse algo más, y si no, quedará obviamente para que vuelvan a entrar en diálogo quizás en una futura publicación. Muchas gracias nuevamente. Entonces, esta tercera ponencia sobre María Teresa León en el día de hoy, sobre diferentes textualidades de María Teresa León y diferentes materialidades también, porque apareció el tema de la radio, bueno, el breviario, para quienes no estuvieron más temprano en la ponencia de la primera mesa. Así que gracias nuevamente, Federico y Virginia, les damos un aplauso y pasamos a la siguiente mesa de este simposio número 5. Hasta luego. Gracias también por respetar los tiempos. Estamos escuchándonos. Sí, de nuevo. Sí, quédate acá y perdón por las desprolijidades de los pases que no son demasiado semejantes a los medios de comunicación que tienen más entrenado esto de los pases a través de momentos humorísticos y esas cosas. No va a ser el caso, pero sí procuraremos darle una continuidad a este simposio que ya en sus primeras 6 exposiciones ha demostrado mucha cohesión, mucho diálogo interno y también muchas preguntas que quedan pendientes, más allá de los intercambios que ya fueron surgiendo. Pero entonces le vamos a dar paso a la mesa número 4. Invitamos a que se vayan acercando y ya les vamos a dejar el lugar para que estén más cómodas aquí, a Irene y a Lorena. Y la mesa número 4, y ahora las presento debidamente, se titula La mesa entre España y Buenos Aires, migración, exilio y espacios culturales y editoriales en 2 mujeres señeras. Irene Jones, en principio, va a exponer sobre el siguiente título: Itinerarios de lectura de Rosalía de Castro en Buenos Aires. Un acercamiento a las estrategias de religación entre el circuito editorial y la prensa de la inmigración gallega, 1894-1949. Irene es de la Universidad Nacional de La Plata y ahora les cuento algo un poquito más detallado sobre ella. Y en segundo lugar, en esta mesa 4 va a exponer Lorena Paz López, su primer apellido es Paz, el segundo López, de Graduate Center, City University of New York. Y el título de su ponencia es Trabajar desaforadamente para que vuelva la juventud, el exilio de María Martínez Sierra en Buenos Aires. Entonces, la primera expositora, Irene Jones, es profesora graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, adscripta graduada de la Cátedra de Literatura Española II en la misma universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente de nivel secundario y superior, ha sido becaria del del Consejo Interuniversitario Nacional, y desarrolla actividades de investigación vinculadas a la recepción de Rosalía de Castro en Argentina desde una perspectiva que comprende tanto las estéticas finiseculares de transición como la incidencia de la literatura de mujeres españolas en Argentina. Por su parte, Lorena Paz López es investigadora doctoral en el Departamento de Culturas Latinoamericanas, Ibéricas y Latinas del Graduate Center de la Universidad de New York. Sus líneas de investigación giran en torno al exilio republicano español en Argentina desde una perspectiva de género. En su tesis de doctorado, Feminismos en exilio, trabajo intelectual y mercado cultural en las mujeres del exilio republicano español en Argentina, estudia el trabajo realizado por Clara Campoamor, María Teresa León y María Martínez Sierra durante María de la Olejárraga, durante su exilio en Buenos Aires, haciendo hincapié en el modo en que interactúan con el mercado cultural y llevan sus temas feministas a los medios de comunicación de masas, como las revistas femeninas y la radio. Así que, bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos, Irene y Lorena, y vengan hacia aquí, por favor. Allá, pero, bueno, yo las dejo en el medio mejor, van a estar mejor ubicadas en el medio, me retiro.
Buen día, gracias por la presentación, Mariela. Voy a leer mi ponencia, que repito el título, es Itinerarios de lectura de Rosalía de Castro en Buenos Aires, un acercamiento a las estrategias de relegación en el circuito editorial y la prensa de la inmigración gallega, 1894-1949. ¿Cuál es la relación entre los libros, los modos de leer y el público lector? ¿Qué efectos produce la reproducción de una obra a través del tiempo? ¿Cuál es el rol de la prensa en la conformación de los sistemas literarios? ¿Y cómo influyen las representaciones del ángel del hogar al interior de las luchas por la legitimidad de la mujer escritora? Estas son algunas de las preguntas sobre las que se asienta este breve trabajo que busca explorar las relaciones entre el circuito editorial y el dispositivo de la prensa entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX en Buenos Aires, con el objeto de analizar los modos de leer a la poeta gallega Rosalía de Castro. Para eso, nos valdremos de un corpus de publicaciones de la prensa de la inmigración gallega que pertenecen a tres momentos: fines del siglo XIX, primer tercio del XX y mediados del XX. Los tres ejemplos escogidos son testimonios del papel que desempeñó la prensa en la conformación de un sistema literario argentino e hispanoamericano, su rol en la consolidación de imaginarios culturales, en la construcción de públicos y su diálogo con otras plataformas de lectura. Estas nuevas literaturas, que podríamos calificar, siguiendo a Víctor Goldgel, de fronterizas y heterónomas, emergen de soportes como el periódico y pasan a formar parte de las nuevas formas de circulación de la palabra en la metrópolis moderna. La confianza depositada en la palabra escrita como nueva hegemonía se observa en las preocupaciones de los intelectuales por profesionalizar su actividad y en los crecientes niveles de alfabetización, producto de la escolarización obligatoria que aumentaban considerablemente la cantidad de nuevos lectores. En este contexto de gran modernización, la emergencia de voces femeninas, redactoras, publicistas y literatas, distanciadas de la figura del ángel del hogar, resulta fundamental para enmarcar el análisis de la recepción de Rosalía de Castro en Buenos Aires más allá de sus vínculos evidentes con la comunidad emigrada. Así también, las representaciones de la mujer, y en especial de la mujer escritora, presentes en los periódicos y revistas estudiados, serán examinados en tanto tecnologías de género, concepto de Teresa de Lauretis, es decir, que diseminan determinadas representaciones e ideas en torno del deber ser femenino, relativas a la domesticidad, la pasividad y la moral decimonónica. Estas nuevas voces establecerán su propio sistema de influencias, a contrapelo de la tradición y más allá de las fronteras nacionales, a través de la idea de redes, coaliciones y procesos de relegación que son posibles gracias a, como dijimos, el auge de la prensa y la masividad del libro, pero también a la renovación de los vínculos transatlánticos que produjo la etapa de la inmigración masiva. Una mirada a la noción de relegación en la crítica latinoamericana. En Modernidad y Relegación, una perspectiva continental, Susana Zanetti analiza el periodo comprendido entre 1880 y 1916 en América Latina, con el objeto de rastrear los fenómenos que actuaron como agentes de integración, contactando zonas, textos y figuras más allá de las fronteras nacionales y sus centros urbanos. A partir de los fenómenos de relegación es posible enlazar lecturas, trazar correspondencias, a identificar vínculos que expliquen el modo en que históricamente se ha conformado lo que hoy conocemos como el canon literario hispanoamericano. Se trata, según Zanetti, de momentos de aglutinamiento en los que es difícil distinguir estéticas diferentes o demasiado demarcadas entre sí. Se trataría, entonces, de un intercambio intercontinental entre actores culturales de variada procedencia, escritores, periodistas, políticos, que dan cuenta de una manera diferente de leer a los contemporáneos, intervenir en el espacio público e influirse mutuamente. En esta nueva topografía urbana de las metrópolis modernas, todos se mezclan. Inclusive la emergencia de las mujeres en este proceso será señalado por la autora como hecho inédito que rápidamente provoca la ampliación del público lector. Cito a Zanetti. Un sector emergente significativo es el de las mujeres, normalistas, universitarias, empleadas u obreras. Todas se vuelven visibles en la trama social por su actividad laboral y gremial, intelectual y política. Tal protagonismo cimentó la movilización por demandas específicas, igualdad de derechos civiles y cívicos. Dimensión inédita adquiere la mujer como escritora y periodista, además de constituir buena parte del nuevo público lector. Fin de la cita. Por su parte,
el crítico uruguayo Ángel Rama analiza las redes culturales latinoamericanas surgidas en el marco de los procesos modernizadores y su impacto sobre las literaturas regionales. Así, en varias de sus obras analiza los procesos de transculturación narrativa y la transformación de las urbes novohispanas en las metrópolis del siglo XX. No es la intención de este trabajo repetir sus conclusiones, sino recuperar los aportes de este crítico al concepto de religación presentes en su texto La modernización literaria latinoamericana. La intercomunicación de las diversas áreas hispanohablantes del continente, dice Rama, sumada al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, redes de cables subterráneos, telégrafos y los medios de comunicación modernos, como la prensa, posibilitó a los intelectuales y artistas informarse de lo que hacían sus colegas latinoamericanos y extranjeros. Esto dio lugar a que durante el periodo comprendido entre 1870 y 1910 se consolidara en la región una autonomía literaria que diera forma a su propio sistema y que se robustecería décadas más tarde. Cobraron importancia las historias literarias que recuperaban y actualizaban textos del pasado para establecer constelaciones propias. Se multiplicaron las revistas literarias y los eventos que privilegiaban a la oralidad, tales como tertulias o cafés, pasaron a ser algo del pasado, en virtud de este nuevo énfasis en la palabra escrita. Para terminar de caracterizar estos procesos que se hallan en la base de la conformación de los sistemas literarios hispanoamericanos, es preciso analizar, por último, el concepto de coalición que propone Josefina Ludmer. Según esta crítica, existió en la década de 1880 en Buenos Aires una coalición política y literaria caracterizada por sus jóvenes integrantes, cosmopolitas, viajeros, diplomáticos, que hablaban varias lenguas. Este gesto de apropiarse de la cultura extranjera fundó una nueva literatura aristocrática, fragmentaria y conversada, elegante y refinada, que se extendió asimismo a los sujetos ficcionales, literarios o autobiográficos de sus obras. En virtud de esto, las coaliciones de la generación del 80 fueron funcionales a un Estado liberal en vías de creación que se apoyó de forma sostenida en las representaciones de la literatura para consolidar su autonomía. Estas coaliciones son, en palabras de la autora, un aparato de lectura. Cito: el Estado necesita estas ficciones, no solamente para organizar las relaciones de poder y para tener un mapa completo de la nueva sociedad tal como la coalición lo traza en 1880, sino también para postular sus propias definiciones y alternativas. Fin de cita. En el panorama de creación literaria de mediados del siglo XIX español, Rosalía de Castro proyectó una carrera en el espacio público, pero a partir de una escritura que se desarrollaba en el espacio doméstico, en la intimidad de su casa de Padrón. Por eso, para poder insertarse en el proyecto literario y editorial que suponía la profesionalización de la mujer escritora, su marido, Manuel Murguía, realizó un minucioso trabajo de conexión entre sus obras y los sectores culturales adecuados para su circulación. Por mencionar un caso paradigmático, la entrada que Murguía le dedica en su diccionario de escritores gallegos de 1862, no solo ofrece una semblanza de la autora como ángel del hogar, maquillando su carácter, sus dudas a la fe, su postura desafiante a los mandatos de género, sino también, y este es quizás el gesto más elocuente de esta suerte de escritura tutelada, alude en este diccionario por adelantado a un libro que recién se publicaría el año siguiente en la misma imprenta y se trata de Cantares Gallegos, de 1863. Es sabido que Murguía negociaba las condiciones de publicación de los textos de su esposa, sobre la que tenía poder legal, para consolidar su carrera literaria conforme a su propio proyecto creador, hacer de Rosalía un producto representativo de la identidad gallega para la posteridad, eterno, apolítico y homologable a cualquier ideología. En virtud de esto, la incidencia de Murguía en la edición y publicación de los textos rosalianos llegó a convertirse en un dispositivo de lectura para encauzar la imagen pública de Castro como la voz de una generación. Proyectos religadores en la Galicia transnacional. La difusión de la obra de Rosalía de Castro en Buenos Aires no se caracterizó por el curso planificado que al otro lado del Atlántico supo darle el tutelaje de su marido, sino por vínculos algo más anárquicos entre los actores culturales pertenecientes a la comunidad emigrada y la élite porteña. En muchos de estos casos, la circulación de sus textos ya no tenía por objeto introducir a la autora en el campo literario y cultural de su tiempo, pues ya era una figura canonizada. No obstante, con frecuencia funcionó como potente signo de aglutinamiento para la Galicia transnacional.
Si bien las revistas y periódicos jugaron un papel muy importante en dicha integración, los libros también fueron un formato cada vez más popular dentro de la creciente industria. En esta línea, el Almanaque Gallego de Buenos Aires desarrolló una importante labor como divulgador de la obra rosaliana, publicando sus textos fuera de Galicia. Fundado y dirigido por Manuel Castro López en 1898, esta publicación anual exhibe desde su primer número una clara voluntad asociacionista de la población gallega residente en Buenos Aires. Historiador, periodista y activista político nacido en Lugo, Castro López llegó a Buenos Aires en 1892, donde trabajó en El Eco de Galicia, periódico que también dirigió años más tarde. Su compromiso por reivindicar la imagen de los gallegos, que eran objeto de estigmatización y burla en nuestro país, lo llevó a indagar en los orígenes de procesos independentistas, revolucionarios o institucionales en el Río de la Plata, para rastrear en ellos la presencia de algún gallego o gallega y revalorizarlo a través de la reflexión historiográfica y crítica. También integraba en el almanaque artículos de investigación literaria o lingüística, estampas costumbristas, memorias, cuentos, poemas, partituras de piezas musicales, fotografías, pinturas y dibujos de escritores y artistas gallegos y argentinos que hacían de colaboradores más o menos frecuentes. En sus páginas se observa la voluntad de volver a conectar los despojos de una nación que se encontraba dispersa por ambas orillas del Atlántico mediante estrategias de relegación, presentando a la Argentina como una segunda casa y acortando las distancias entre ambas. Algunos artículos que ilustran este fenómeno, por nombrarlos, son Los gallegos en la República Argentina, del número de 1901, Galicia en Argentina, de 1907, de la solidaridad que debe existir entre Galicia extraterritorial y la territorial, en el número de 1909, La familia espiritual, en el número de 1910, etc. Otros artículos enfatizan el sentido de pertenencia a una red de asociaciones culturales que se remonta a los primeros contactos transatlánticos. Una vez más, los procesos de relegación que se traman a nivel intercontinental se materializan en el papel. Nombramos algunos títulos: la primera imprenta del Plata, que aparece en el número de 1906, el artículo La verdad histórica en el número de 1903, que habla de la fundación del Centro Gallego de La Habana, las sociedades gallegas en Buenos Aires en el número de 1907, asociaciones galicianas en América. En cuanto a la difusión de Rosalía de Castro en el almanaque, podemos decir que es una figura presente en los números, muy presente en los números, aunque no siempre con la misma preponderancia. Sus obras publicadas son los poemas Mi Tierra y No sé si hueles a rosas, en gallego Non sei se me hules a rosas, y el relato Conto Galego, de las que nos ocuparemos en breve, aunque su nombre se menciona en muchísimos artículos del almanaque, dispersos a lo largo de sus 30 números. Su marido, por el contrario, sí tiene un mayor espacio como autor. Las colaboraciones firmadas por Manuel Murguía superan ampliamente las de Rosalía, sin contar las menciones que obtiene por su diccionario de escritores gallegos. Y es que Murguía y Castro López tenían una relación intelectual y de amistad. Participaban de los mismos espacios de sociabilidad en Galicia y compartieron página en algunos periódicos. Pero volvamos al tratamiento que se le da a nuestra poeta. En el número de 1914, atestigua uno de los fines de este periódico en la dedicatoria, cito, a la dulce memoria de Rosalía de Castro de Murguía, excelsa cantora de Galicia, dedica este libro con el que intenta cooperar a extender el conocimiento de la patria y la cultura de ella, Manuel Castro López. Fin de cita. Más allá de esta dedicatoria que convalida en parte nuestra hipótesis, pero es aún escueta, el número de 1914 tiene una mayor presencia de Manuel Murguía por celebrar el aniversario de los 80 años de su nacimiento. Por esta razón, los artículos están destinados a reproducir discursos y dedicatorias al escritor. No encontraremos un texto firmado por Rosalía hasta el número de 1923. Se trata de Conto Galego, un retrato que denuncia la misoginia de una sociedad dominada jurídica y económicamente por los hombres. En el cuento, dos compañeros apuestan una mula al que consiga seducir a una reciente viuda. Uno de ellos, haciéndose pasar por un sobrino del difunto y legítimo heredero de su hacienda, logra su cometido.
Si bien la primera edición argentina de Conto Galego fue la realizada por Castro López, y la primera, de hecho, fuera de Galicia, cabe señalar que en 1864 el diario coruñés El Avisador publicó esta obra en formato folletín, junto con Amante y Española de Gonzalo Brañas. Y años más tarde, el Eco Ferrolano realizó en Galicia una segunda edición en 1868. La profesora María do Carmen Ríos Panice tiene un estudio detallado sobre el circuito de edición de este texto en España. En el número del almanaque para 1924 vuelven a aparecer dos obras de la autora, más no inéditas, Mi tierra y No sé si hueles a rosas, que ya habían sido publicadas en el Eco de Galicia el 10 de septiembre de 1894. En las notas sueltas del final, el editor explica el origen de estos poemas no recopilados. Fueron publicados por primera vez en Argentina 30 años antes en el periódico del que formó parte, Castro López, lo que refuerza este sentido de red entre los diferentes órganos de prensa. Según Castro López, inicialmente fueron tomados de un cuaderno de notas de Evaristo Novoa López y no se incluyeron en las obras completas de Rosalía de Castro publicadas en Madrid en 1909. Este mismo interés por la originalidad es el que lleva a Fermín Boussabrey, estudioso de la vida y obra de Rosalía, a publicar en 1948 un breve estudio sobre el poema Dendas fartas orelas do mondego, que será reproducido en el número de diciembre de 1949 de la revista Galicia, que es el órgano de difusión del Centro Gallego de Buenos Aires. Aunque inédito en Argentina, no es esta la primera publicación fuera de Galicia, pues según el autor, según Boussabrey, cito, en el último tercio del siglo XIX publicase en Portugal un almanaque femenino rotulado Almanaque das Señoras. Fin de cita. Y más adelante agrega que en dicho número publicó Rosalía una poesía no recogida en el volumen de las obras completas de la editorial Aguilar, dedicado a la inmortal escritora. Fin de cita. El almanaque del que nos habla Boussabrey data de 1885 y cuenta con aportes de Emilia Pardo Bazán y Concepción Jimeno, entre otras colaboradoras portuguesas. El poema rosaliano es una referencia erudita a la noble gallega Inés de Castro y a su cantor Luis Camoens, quien la retratara en el poema épico Las Luciadas de 1572. Ha sido estudiado por la crítica rosaliana más actual como parte de la recepción de nuestra autora en Portugal. No obstante, nos llama poderosamente la atención la observación que hace Boussabrey al detectar una equivocación en los datos históricos provistos por el poema. Rosalía relaciona erróneamente la torre del antaño como perteneciente a los antepasados de Luis Camoens, es decir, solariegos. No obstante, esta equivocación así la marca el crítico, y cito. Escoge estas palabras, digamos, para marcar esta equivocación. Y es curioso que lo haga Rosalía con notorio error, teniendo por esposo a don Manuel Murguía, que le podía informar con mayor exactitud. El último apartado se titula Entre el ángel del hogar y los reclamos de ciudadanía, líneas para seguir pensando. La identificación Rosalía-Galicia se utiliza todavía hoy como centro de gravitación de su poética y como legitimación de su figura y su obra. Inclusive el sintagma la lengua de Rosalía se sigue usando como sinónimo de la lengua gallega. Así también otras expresiones como madre de los gallegos, mártir, santa, excelsa cantora, obra de su marido o escritora regionalista que tanto laudatoria como peyorativamente pretenden acoplarla a un proyecto nacional. A modo de cierre de esta exposición nos detendremos brevemente en una de sus más elocuentes representaciones dentro del almanaque gallego para comparar y contrastar estos estereotipos femeninos con el contenido de los textos rosalianos publicados en él. Nuestra mirada se posa en las fisuras entre las denominaciones a la poeta, madre de los gallegos, excelsa cantora, santa, etc., y los temas de sus obras, muy distantes de personificar a ese sujeto pasivo que los editores y críticos intentan construir. En el número para 1909 encontramos un poema titulado Rosalía, de Alejandro Miguens Parrado, y acompañado de un dibujo de la poeta en su juventud, con dedicatoria de José Bouchet a Manuel Castro López. El poema laudatorio
en estrofas de 6 versos alejandrinos es una exaltación a la autora como mártir, santa, género céltico y madre de los gallegos, otra vez las mismas representaciones. Presenta además el novedoso procedimiento de tomar prestados versos de cantares gallegos y folias novas para intercalarlos con los suyos a modo de texto polifónico. Esta representación de Rosalía no es aislada, forma parte de una operación de lectura iniciada por Murguía, pero asimismo integrada en un sistema de subjetividad femenina de la época. En este breve estudio hemos buscado indagar los principales dispositivos de lectura o modos de leer a Rosalía de Castro en 3 periódicos de la inmigración gallega. Sin pretender haber aclarado del todo esta problemática, nuestra propuesta invita a seguir profundizando en los vínculos entre la prensa, el libro como objeto cultural y las tecnologías de género en los modos de leer a esta poeta. Bueno, gracias. Perdón por la desprolijidad, te paso, seguimos entonces con Lorena, ¿sí? Me puse el barbijo para acercarme y dejarlas ustedes aquí. Y las preguntas las dejamos para el final de la mesa. Muchas gracias, Irene, y adelante, Lorena, a quien presentamos al comienzo de esta mesa. Okay. Muchas gracias. Ay, ¿se escucha? Sí. Gracias, Mariela y Virginia, por... Acerca un poquito. Espera, ¿así? Ok, no tenemos práctica en esto. Gracias, Mariela y Virginia, por la presentación, por la organización del seminario, por la aceptación del trabajo y a las compañeras del público virtual y presencial. Bueno, voy a leer mi trabajo que se titula Trabajar desaforadamente para que vuelva la juventud, el exilio de María Martínez Sierra en Buenos Aires. Comienza. En 1950, la que fuera una de las primeras mujeres diputadas en la Segunda República Española y célebre dramaturga feminista, María Martínez Sierra, obtiene el visado para ingresar a los Estados Unidos y en una carta dirigida a su amiga, la también militante socialista María Lacrampe, expresa la emoción que siente por poder viajar. Cito: «El cuerpo y el alma me piden a gritos un poco de novedad y de vida propia antes de morirme. Voy a trabajar desaforadamente, así lo espero al menos. Tal vez ello me dé la ilusión de que por un momento vuelve la juventud. Quiero olvidarme de que hay que ir a la compra, economizar el gas, etc.» Fin de la cita. Martínez Sierra había pasado los primeros años de su exilio en Niza, pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su marido Gregorio en 1947, su situación financiera se complica y decide cruzar el Atlántico en busca de estabilizar su economía. Lo que Martínez Sierra proyecta en América es el cambio positivo, la mejora en su calidad de vida y, sobre todo, el trabajo satisfactorio y remunerado. Tras una breve estancia en Estados Unidos y en México, finalmente se establecerá en Buenos Aires en 1951, donde desarrollará una prolífica actividad en el mercado cultural porteño como traductora, escritora y, sobre todo, como articulista para la prensa periódica. A lo largo de su trayectoria intelectual, Martínez Sierra manifestó siempre un vínculo muy intenso con el trabajo, en sus reflexiones tanto literarias y políticas como personales. El trabajo para ella siempre tiene una carga positiva y es el eje que vertebra su vida y significa consuelo, evasión, diversión, equilibrio psicológico y una forma de plenitud. Además, desde el punto de vista de Martínez Sierra como militante del Partido Socialista Obrero Español, para ella el trabajo es uno de los 3 focos de su lucha feminista, junto con la educación y la igualdad de derechos civiles, porque es, según ella, lo que proporciona libertad a las mujeres. En esta ponencia quiero reflexionar sobre cómo el exilio argentino de Martínez Sierra está atravesado por la idea de su desarrollo laboral, de tal forma que desde mi enfoque su experiencia exílica tendrá un tinte menos dramático y melancólico al verse contrarrestada por una intensa actividad en el mercado cultural porteño. Además, sostengo que su exilio en Argentina hace reverberar una especial sensibilidad hacia el trabajo durante la vejez, siendo este un factor de conexión con un mundo donde la ancianidad es invisibilizada y categorizada en clave de inutilidad. El trabajo en su vejez, como se puede extraer de la cita inicial, es un estímulo y un vínculo con la juventud. De ahí que la autora busque trabajar desaforadamente en el sentido de obtener vitalidad, de mantenerse enérgica y activa, sin ningún carácter de lamento melancólico o añoranza de tiempos pasados.
Hay que tener en cuenta que cuando Martínez Sierra ingresa a la Argentina en 1951, cuenta con 75 años y se quedará en el país hasta su muerte con casi 100 años en 1974. Se tratan estas de unas décadas donde en el país se potencia la industria biopolítica y cosmetológica en torno al ideal de la eterna juventud, sobre todo en la publicidad de revistas para mujeres. Y en medio de este contexto, ella va a reivindicar la figura de la mujer vieja en sus producciones culturales. Durante esta intervención me serviré de dos archivos diferentes de la autora. Por un lado, la correspondencia personal de Martínez Sierra proporciona información acerca de cómo ella se proyecta a sí misma en relación al tema del trabajo, la vejez y el exilio. Por otro lado, el archivo de lo público. Las memorias literarias Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, que publica al poco de llegar a Buenos Aires en 1953, y algunas piezas escritas para la revista para mujeres Maribel permiten reflexionar sobre cómo ella traslada estas inquietudes a sus lectoras y lectores. Existe una interpretación de la obra y de la figura de Martínez Sierra en la que predomina una visión victimista de la autora por diferentes razones. Por un lado, el hecho de que haya sido ella quien escribía las obras firmadas con el nombre de Gregorio y de que su marido la hubiese engañado y abandonado por la actriz de teatro Catalina Bárcena provoca una lectura confusa en la que con frecuencia se mezcla su vida sentimental y su vida profesional y de la que se obtiene como resultado una explicación que reposa en la falta de agencia de María. Por otro lado, los escasos estudios que se encuentran sobre la autora en el exilio suelen hacer hincapié en su lado traumático y nostálgico, enfatizando las dificultades y obstáculos que encontró cuando se exilia en plena vejez, más que deteniéndose en lo que el exilio supuso para ella en cuanto a trabajadora, teniendo en cuenta que el trabajo fue uno de los motores de acción central en torno al cual diseñó su vida política e intelectual, tanto fuera como dentro de España, mucho antes del estallido de la Guerra Civil. En sus años de residencia en Francia, después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, Martínez Sierra escribe a sus amigos también exiliados que se encuentran en América buscando trabajo, y cito: «Lo que deseo es que me proporcione Vicente Terráez, que era delegado del PSOE en Gran Bretaña, algún trabajo dentro de mis facultades, colaboración en algún periódico o revista o traducciones. ¿Qué ansias tengo de volver a ganarme la vida? Eso es lo que más les envidio». Fin de la cita. Esto le dice a su amigo, también militante del PSOE, Ramón La Moneda, en una carta de julio de 1945. Como hemos visto con la cita inicial, Martínez Sierra siente emoción al saber que puede instalarse en América, principalmente porque allí podrá desarrollarse laboralmente. De este modo, el exilio de Martínez Sierra debe interpretarse, sin sublimarlo hacia ninguna heroicidad, en clave de optimismo y presentismo, entendiendo que para ella el exilio nunca es un lugar de enunciación político y literario encuadrado en el recuerdo, la nostalgia y melancolía, sino un espacio más bien provechoso de gestación y concreción de proyectos laborales que la llevaron a una mejoría en su calidad de vida, así como a la continuación de su proyecto intelectual feminista, que había parado durante su estancia en Francia y retomará a través de sus producciones culturales argentinas. Ello no significa que la guerra y el exilio no hayan hecho mella en su vida, sino que decide no vertebrar sus producciones en torno a la desgracia. El carácter más favorable de su exilio se relaciona, por una parte, con las propias condiciones materiales que rodean su existencia y, por otra parte, con el significado que el trabajo concretado y publicado representa en su trayectoria intelectual. Martínez Sierra menciona en su correspondencia personal la buena calidad de vida que Argentina le proporciona. Puede vivir en hoteles, incluso desde el comienzo de su estancia en el país, cuando todavía no tiene colaboraciones en la prensa, y dedicar así tiempo a escribir y pensar. El descargo de las preocupaciones cotidianas y el trabajo doméstico, ese ir a la compra y economizar el gas de la cita inicial, le deja espacio para su trabajo intelectual y de esta forma acaba de escribir las memorias Una mujer por caminos de España y Gregorio y yo, medio siglo de colaboración. Es precisamente en Gregorio y yo, publicado en 1953, donde María reflexiona cómo están exiliados los 4 fundadores de la revista española Helios, que se había fundado a principios del siglo XX. Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Pedro González Blanco y ella misma. Y cito: «Desterrados de la patria madre, vamos viviendo en este nuevo mundo, obstinados, para no decirle del todo adiós a la existencia, en tener por actuales las ilusiones de nuestra juventud.
Yo, la más vieja de los 4, me llamo a mí mismo el decano de los conquistadores, ya que, a la hora en que hubiera debido desaparecer, he cruzado por primera vez el Atlántico y me he lanzado a descubrir América para mi uso particular. Los 4, en la hora en que otros tiempos marcaba el descanso de la senectud para aquellos que bonum certamen certaverunt, tenemos que ganarnos el pan trabajando como a los 30 años. Mejor. Con eso no sentiremos llegar a la de la guadaña, que tendrá que segarnos deprisa y por sorpresa. Fin de la cita. Martínez Sierra se aleja de cualquier postura victimista que pueda darse de la situación de tener que seguir trabajando a una edad anciana y en lugar de eso decide potenciar esa circunstancia dándose a sí misma el nombre de decana. Además, emplea la metáfora de larga duración sobre la conquista para describir su traslado a tierras americanas, poniendo su viaje a la altura de hazañas imperiales de otros tiempos. El trabajo supone para ella una necesidad económica, pero también una forma de participar del mundo, evitar el aislamiento que puede provocar la vejez en las sociedades occidentales y mantenerse activa a través de la labor intelectual. El mercado argentino le ofrece el escenario perfecto para hacer de él, como ella decía, su uso particular, adaptando su perfil y llevando a cabo otras formas de intervención cultural que no había experimentado en España, como es la colaboración en las revistas dirigidas a un público femenino tan de moda en el país en esa época. El exilio puede interpretarse, pues, como un espacio de transformación subjetiva y material en un nuevo medio, en este caso, un nuevo medio masivo, como eran las revistas para mujeres. Entre 1954 y 1963 colaborará con más de una veintena de piezas literarias en la revista para mujeres Maribel de la editorial Sopena. En España, y la mayoría bajo el nombre de su marido, Gregorio, María había escrito varios ensayos feministas donde exponía sus preocupaciones acerca de la situación de las mujeres de la época. En Argentina va a retomar su línea de pensamiento feminista, adaptándola a un público masivo, escribiendo piezas breves y dinámicas que, aunque entretenidas, no dejan de tener la carga crítica particular de la autora. Ahora me interesa reflexionar sobre un tema recurrente en sus publicaciones en Maribel, que es el tema de la vejez en las mujeres. Historias como La abuela vuelve en sí, Muerte de la matriarca o Tute de ancianas se focalizan en esta cuestión. A través de estas piezas, Martínez Sierra hace una doble crítica. Por un lado, denuncia la discriminación e invisibilización de las mujeres viejas por parte de la sociedad y, por otro lado, evidencia los beneficios que la vejez puede tener para las mujeres. Voy a detenerme aquí en el análisis de Tute de ancianas, que se publica en Maribel el 18 de octubre de 1960. Tute de ancianas trata de un diálogo entre 4 mujeres mayores de entre 75 y 80 años que se reúnen en Madrid en casa de una de ellas 2 veces por mes, cito, en tertulia exclusiva a puerta cerrada para poder darse el gusto de conversar sin mentiras piadosas ni ficciones correctas, porque hay que ver lo que se escandaliza a la gente joven cuando una anciana dice lo que piensa. Fin. Las 4 protagonistas apelan a la libertad de expresión que les da la vejez para hacer una retrospectiva sincera de sus vidas junto a sus maridos, ahora ya muertos. Cecilia, Sofía, Carmen y Martina podrían ser el alter ego de la propia Martínez Sierra. Todas han vivido a la sombra de sus parejas, a veces incluso haciéndose pasar por ellos, como es el caso de Cecilia, compositora de música que firmaba sus obras, al igual que la propia Martínez Sierra, con el nombre del marido, y Sofía, mujer de un célebre arqueólogo y verdadera autora de los descubrimientos arqueológicos de su pareja. Las 4 protagonistas del relato tienen más libertad ahora con la llegada de la vejez y en algunos casos de la viudez. Las protagonistas de esta pieza continúan trabajando en su vejez y esto les proporciona felicidad y satisfacción. Por ejemplo, Sofía abre una galería de arte, ella dice dadaísta, futurista, abstracto, caleidoscópico y psicoanalítico, después de enviudar de su marido arqueólogo, lo que le permite, cito, vivir rodeada de una juventud entusiasta y pedante, consuelo y compañía de mi ancianidad. En la situación de Sofía se aprecia un contraste radical entre lo viejo, su marido arqueólogo, y la novedad, las exposiciones de arte vanguardista. Esta protagonista encuentra su sustento económico, pero sobre todo su diversión y plenitud vital en el contacto e interacción con los artistas más jóvenes. Martínez Sierra representa la vejez de las mujeres en Maribel de forma positiva y liberadora, lo que contrasta con la connotación negativa de la vejez, el edadismo y la gerontofobia predominante en las sociedades occidentales. Esta cuestión del edadismo y la gerontofobia fue analizada
en uno de los estudios pioneros sobre la vejez por Simone de Beauvoir, en el ensayo La vejez que publica en 1970. La vejez, en el caso de las mujeres, puede tener una doble significación social. Por un lado, puede operar como un elemento de exclusión social de forma más acentuada que en la vejez masculina, ya que al desaparecer la fertilidad y sexualización en la mujer de cierta edad, esta deja de ser de interés para la reproducción de la nación y pasa a un lugar de mayor invisibilidad. Por otro lado, y por los mismos motivos, la edad puede ser un agente liberador en los sujetos femeninos. Feministas como Germaine Greer, Gloria Steinem o Jane Miller entendieron la pérdida del deseo sexual como un alivio, y la misma Martínez Sierra alude a la menstruación como la maldición femenil y concibe la menopausia en términos de liberación en la pieza publicada en Maribel en 1954, La abuela vuelve en sí. Para Martínez Sierra, el paso de los años no es negativo para las mujeres, sino todo lo contrario. La vejez, que no supone una pérdida de la salud, les aporta una amplia experiencia para no cometer errores de juventud y más tiempo para la autorrealización profesional. A través de sus colaboraciones en Maribel, Martínez Sierra ofrece un contrapunto a la concepción hegemónica de la mujer vieja como pasiva, inoperativa y desplazada socialmente, y presenta a sus protagonistas activas, dinámicas, felices por haber conseguido al final su realización laboral. Para estas protagonistas, al igual que para la propia María, la felicidad que produce la satisfacción laboral de su presente aminora las desgracias pasadas y las circunstancias adversas, como pueden ser haber trabajado anónimamente a la sombra de una figura masculina o quizás encontrarse lejos de la patria. Gracias. ¿Este anda también? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias, Irene y Lorena. No sé si hay preguntas aquí en la sala y si no, iremos preguntando nosotras. No sé, Virginia, si tenés a mano alguna otra pregunta por allí, ¿no? ¿Empezás vos o como quieras? Sí, dale. Adelante. Yo te quería preguntar, Lorena, me interesó mucho la exposición, me pareció realmente muy novedoso. No conozco la obra de Martínez Sierra tan en profundidad, pero esta idea del usufructo de la vejez, ¿no? y esta visión positiva, ¿se puede ver en la obra de ella anterior a su vejez? ¿Hay algo, o incluso en la obra firmada por su marido? Sí, se puede ver bastante, gracias por la pregunta, se puede ver bastante que siempre tuvo cierta sensibilidad. De hecho, ella es una gran fundadora de asociaciones de mujeres. Ella fundó la Asociación Cívica, que hace como un poco de competencia con el Lyceum Club. Y siempre mostró desde joven ella esta sensibilidad porque creía que era en ese momento en el que las mujeres ya no tenían las cargas de la familia, del cuidado de los hijos y podían tener tiempo libre y desarrollarse. Y eso se puede ver en las cartas que ella escribe, cartas a las mujeres de España y demás, que siempre admira los clubs femeninos anglosajones y estadounidenses y el feminismo estadounidense como... en este tipo de feminismo tienen mucha importancia las mujeres mayores y estos clubs, porque se descargan de esas labores y es un momento también muy interesante, donde muchas de ellas participan más en actividades culturales y comienzan a publicar también. O sea, que sí que se rastrea a lo largo de su obra, no solo en el exilio, pero yo creo que en el exilio se potencia mucho más porque... No lo especifiqué mucho, pero justo en esos años la cuestión de la mujer joven es muy palpable en Buenos Aires.
Y en la revista Maribel, donde ella escribe, por ejemplo, aparece toda la publicidad de los tratamientos con radiostat para las arrugas. Son los años en los que se funda también el Instituto de Cirugía Plástica en Buenos Aires. Como que es muy interesante esa tensión entre toda la publicidad cosmetológica sobre la vejez y para el consumo de las mujeres, y ella cómo contrarresta eso con las intervenciones en las que siempre están protagonizadas, o muchas de ellas, la mayoría, por mujeres viejas, ¿no? Sí, bueno, primero, no sé si es tanto una pregunta, primero una apreciación y una celebración en el sentido de que sus investigaciones vienen apuntando a desnaturalizar algo que la crítica viene haciendo tanto con respecto a María Teresa León como con María Martínez Sierra o María de la Olejarga, pero creo que sigue prevaleciendo, más allá de los ámbitos académicos, esas construcciones que, por un lado, las asocian a mujeres de, la mujer de Manuel Murguía, la mujer de Gregorio Martínez Sierra, y creo que ustedes justamente enfatizan lo que surgió acá como alejado de lo melancólico, la vitalidad, la deconstrucción de esos lugares comunes de la añoranza. Y les quería preguntar, son un poco distintas las preguntas, pero ya después, para dejarlas hablar tranquilas, pregunto a ambas. Por un lado, Irene, si podrías comentar un poco y compartir cómo fue sobre todo en este año y en estos últimos 2 años, metodológicamente tu trabajo, si querés comentar la búsqueda de estos materiales, cómo te manejaste como para explorar esto que un poco saca también del corpus habitual estudiado en relación con Rosalía de Castro, el Estrellado del Atlántico. Ayer, por ejemplo, en el CELE hizo una ponencia que abordaba, por ejemplo, cantares gallegos, y vos trabajás bien otra zona. ¿Cómo fue esa búsqueda, ese hallazgo y bueno, con los materiales, cómo te encontraste con ello? Y por otra parte, a Lorena, te quería preguntar, ¿cómo ves que puede llegar a ser, bueno, capitalizado queda un poco extraliterario, pero sería esa la idea, pensado en función de una temática tan vigente y creo que tan necesaria, incluso más allá de nuestros ámbitos por ahí de estudio académico en sí, una trascendencia de esa problematización de la temática de la vejez, cómo puede llegar a ser más conocida su obra, la obra de María Martínez Sierra, en ámbitos en los que seguramente hay un interés y una posibilidad de encontrar interpelaciones muy, muy contemporáneas, ¿no? De pensar problemáticas que atraviesan hoy a mujeres que están por ahí narradas o aludidas, obviamente sin haber sido articuladas en función de ella, pero que tienen una vigencia muy fuerte y que creo que tanto en una autora como en otra todavía como que prevalecen ciertos lugares comunes y cierto desconocimiento, más allá, insisto, de quienes se dedican a su obra, ¿sí? Así que bueno, quien quiera, si querés, Irene, empezar. Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, durante los últimos 2 años, donde la pandemia nos alejó capaz de la posibilidad de consultar in situ material, sobre todo para quien necesita del archivo para como parte de la investigación, y es mi caso, digamos, mi trabajo se volcó hacia la búsqueda de los mismos, digamos, de los periódicos que estuvieran disponibles en repositorios digitales. Entonces, hay bastantes repositorios y revistas que están en distintas páginas más o menos oficiales en Internet, pero donde se puede consultar, a veces no todo el periódico completo, pero a veces sí algunos números, y bueno, un poco el análisis está condicionado por lo que estuvo disponible. De todos, hasta ahora, de los órganos que vengo rastrillando y buscando, y también capaz se nota porque al que le dedico más espacio es el Almanaque Gallego de Buenos Aires, que además de estar completo en la Biblioteca Galiciana, es una publicación
me sorprende, digamos, es sorprendente porque además de ser es una publicación anual, digamos, tiene una extensión muy grande porque cada número tiene unas 200 y pico de páginas, pero tiene muchísimos tipos de textualidades en él, como, bueno, yo enumeré, hay hasta partituras, digamos, ahí, que comparten o intentan hacer llegar a los lectores hasta melodías, además de, bueno, de dibujos, de fotografías y de distintos otros géneros más literarios. Pero ahí hay lo interesante es que las apariciones que tiene Rosalía, muchas van por este lado digamos, apegadas a esta imagen del ángel del hogar, pero llama la atención que los textos que se han elegido publicar, o que eso también obedece para mí a decisiones del editor, son textos que son bastante, o sea, tienen otra perspectiva, rompen, digamos, con esas representaciones. Conto Gallego, por ejemplo, hace un planteo que es totalmente distante de esas representaciones de lo femenino. Entonces tiene esa particularidad el almanaque, por nombrar un ejemplo ahora de los que aparecen en la ponencia, pero bueno, ahí es bastante heterogénea. Después las apariciones hasta ahora, lo que vengo encontrando, y como dije, no tienen no se ve la planificación que sí se ve al otro lado del Atlántico en la difusión de Rosalía. No se ve esa característica por ahora. No sé si... Bueno, gracias por la pregunta. Entiendo que me preguntabas, o sea, cómo se puede capitalizar en el sentido de expandir estas temáticas actuales y esta lectura, ¿no? Esta lectura de su obra. Sí. Claro, mira, en el caso de Martínez Sierra yo creo que es una figura bastante afortunada porque en los últimos años se vino trabajando desde otros ámbitos más de carácter divulgativo, que creo que también Susana va a hablar ahora. En los últimos 3-4 años se estrenó, por ejemplo, una obra de teatro y una película también sobre ella, ¿no?, que profundizan en esta imagen. Me parece que esos son buenos medios para intentar deconstruir un poco esta imagen de la mujer, de la pobrecita mujer, porque era muchísimo más que eso y lo demostró en sus 100 años de vida. Y por otro lado, también en los espacios como este, ¿no?, que son más restringidos, pero bueno, intentar aportar otras visiones. Pero yo creo que su caso particular es afortunado porque se están haciendo bastantes cosas desde otros ámbitos que le van a dar una mayor visibilidad a estas facetas. Muchas gracias. También, como entiendo que las ponencias van a quedar grabadas, creo que también va a ser una posibilidad para que vuelvan a escucharlas a ustedes a través de YouTube. Así que, bueno, es otro medio que queda vigente. Y, bueno, vamos finalizando, si no hay más preguntas por ahora. Sí, perdón, Susana. Tendrías que acercarte para que salga a través del micrófono. A ese, sí, Virginia. Hola, gracias. Lorena, interesantísima tu participación, tu ponencia. Lo que yo quería preguntarte es justamente si hay alguna recopilación, hay alguna edición de todas estas participaciones de María Lejárraga en la revista Maribel, porque justamente estas historias que estás comentando y relacionadas con la temática de la vejez, bueno, sería buenísimo que se pudiera replantear. Yo pensaba que es paralela a la publicación de La mística de la feminidad de Betty Friedan en Norteamérica, que justamente plantea el malestar de la mujer, y bueno, ni qué hablar en esta etapa de la vida que tiene que ver con la recreación que ella hace de sí misma después a los 75 años, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a la compilación,
Desde hace unos años, Isabel Lizárraga y Juan Aguilera Sastre, que son dos investigadores de La Rioja, se encargaron de recopilar y archivar y publicar mucho trabajo de Martínez Sierra, concretamente las contribuciones de Maribel. Algunas se encuentran perdidas y además la Biblioteca Nacional Mariano Moreno tiene la colección Maribel incompleta y resulta un poco complicado. Pero otras se publicaron en el volumen Tragedia de la perra vida, editado por Juan Aguilera y Isabel Lizárraga. Lo que tiene este tipo de publicaciones es que pierdes todo lo que significa el texto original, en el sentido de que los paratextos no están las imágenes, tenían ilustraciones. Por ejemplo, Tute de ancianas en Maribel está ilustrado con un dibujo de 4 ancianas que se lo están pasando bien y dicen mucho más que el propio texto, ¿no? Pero es una fuente importantísima y están recogidas ahí. Luego también Martínez Sierra trabajó en la radio y tuvo una serie de emisiones radiales de reivindicación feminista. Una de ellas se titula Cómo sueñan los hombres a las mujeres. Y también Juan Aguilera e Isabel Lizárraga consiguieron editar esas contribuciones porque parte de ellas se publicaron después en forma de artículos para la revista Maribel. O sea que es como que el trabajo de reconstrucción textual es complicado porque hay variaciones, pero ahí se encuentra la mayoría del material. Y lo de Betty Friedan, totalmente, dialoga muchísimo y además dialoga mucho con las cuestiones del feminismo de los años 50 y 60 y de hecho ella le llamaba a estas contribuciones una lectura en píldoras. Y no me parece menor que haya utilizado píldoras justo en los años que se comercializa la píldora anticonceptiva que llega a la Argentina, ¿no? Y sí es muy interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a ambas expositoras y gracias por las preguntas. Entonces, estamos finalizando esta mesa. Vamos a hacer una pausa técnica de 5 minutos, a lo sumo 10, no más, porque todavía faltan 4 ponencias de este simposio y queremos que todas tengamos el tiempo suficiente, pero hacemos esa pequeña pausa y entonces nos encontramos en 5 o 10 minutos nuevamente para seguir adelante con el simposio número 5. Gracias.